Sí, que se ve. Ya, entonces, miren, dentro de lo que es normativa internacional, nosotros vimos la última clase, la clasificación de las normas. ¿Quién me recuerda la clasificación de las normas? Por su naturaleza eran formales e informales. eh, También de acuerdo a lo que a lo que describen eran horizontales, verticales, técnicas, las normas ISO, que son para sistemas de gestión, o sea, procesos, y normas para productos. Y en base al nivel de normalización eran normas internacionales, normas regionales, normas nacionales, normas de asociaciones y normas de empresas. Ya, ya, entonces ahí tenemos ya una clasificación de normas y nosotros, conforme ustedes se involucren en tareas distintas, trabajos, lo que sea, ustedes se van a encontrar con distintas clases o tipos de normas dependiendo de la labor que ustedes desempeñen, pero siempre hay normas. Inclusive, ustedes mismos han de haber visto que a veces se menciona normas jurídicas, normas sociales, normas de comportamiento, etcétera. Eso también está escrito y también hay algunos autores que las mencionan, porque en realidad las normas son un conjunto de lineamientos que rigen el comportamiento de las personas. Pero en cuanto a lo que es normalización, a nosotros nos corresponde estudiar la clasificación que ya hemos mencionado. Dentro de las normas internacionales está la 9001, dentro de sistemas de gestión como normas internacionales, que vienen a ser de alguna manera normas también horizontales. Estas normas ISO son horizontales, por eso es el éxito que tienen, ¿no? El reconocimiento que tienen a nivel mundial, porque se pueden aplicar a cualquier tipo de organización, sin importar el tamaño, el sector al que pertenecen, sin importar cuán rígida es la empresa. Y estas normas de sistemas de gestión están agrupadas por familias y nosotros habíamos visto cómo hay familias de las 9, de las 14, de las 22, de las 45,000 que son relativamente nuevas y vamos a revisar lo que son las 14. Y dentro de ellas la norma certificable que es la 14,001, porque no se olviden que la familia es 14,000. Dentro de la 14,000 hay una serie de normas. Por ejemplo, hay la 14,004, 14,002, esta 14,001 que es la norma certificable. Entonces, esta norma certificable establece un conjunto de requisitos que deben tener los sistemas de gestión ambiental. Entonces, esta norma da estructura de un sistema de gestión ambiental y es una norma certificable. Es decir, se implementa y después de su implementación se puede recibir una certificación. Y esta certifica no al producto que se elabora en la empresa que certifique, sino al proceso. Lo que indica es que el proceso está cumpliendo ciertos parámetros, características que hacen que sea amigable con el ambiente, que hace que existen acciones encaminadas a reducir, mitigar, eliminar, atenuar los impactos ambientales. Entonces, igualmente que la 9001, esta no es una norma de producto, esta es una norma de sistemas de gestión orientada a lo que es procesos. Nosotros les habíamos llamado a estas normas normas de procesos y en realidad son normas de procesos, pero los autores las recogen más bien como normas ISO, normas internacionales o normas de sistemas de gestión. Ahora miren, vamos a ver la evolución de la norma, la planificación de sistemas de gestión ambiental con 14,001. Vamos a revisar el contenido de la norma. Vamos a revisar brevemente la implementación de un sistema ISO 14,001 y procesos básicos de auditoría con 14,001, que se hacen también con 19,011. O sea, la 19,011 establece
los lineamientos, establece las directrices, como dice la 19.011, para auditar sistemas de gestión. Y uno de los sistemas de gestión que se puede auditar bajo 19.011 es el sistema de gestión ambiental, diseñado bajo ISO 14001. Ya, entonces, miren, aquí vamos a revisar algunas cuestiones primero introductorias, teóricas, que sobre todo nos van a permitir tener un conocimiento básico de esta situación y nos van a permitir poner en contexto de qué mismo se está hablando cuando se habla de sistemas de gestión ambiental. Entonces, miren, el surgimiento de la serie de normas ISO 14000 es consecuencia directa de la ronda de las negociaciones del acuerdo sobre aranceles aduaneros y comercio en Uruguay. Entonces, miren, en Uruguay, que es un país relativamente pequeño en Sudamérica, ¿no? Tiene fronteras con Brasil, tiene fronteras con Paraguay, tiene fronteras inclusive con Argentina. A pesar de ser un país relativamente pequeño, es un país que en cuestiones ambientales y en otras situaciones, por ejemplo, el tema de normalización en Uruguay es muy marcado, porque ellos exportan carnes, por ejemplo. Ellos tienen exportación de carne a distintas partes del mundo y sus sistemas de normalización son bastante avanzados. Entonces, ellos no solamente están en la parte ambiental, también están en la parte de calidad, de normalización. Ellos tienen buenos sistemas de inocuidad alimentaria, tienen 22.000. Y comparten eso con industrias de Argentina. Ustedes sabrán o saben, si no saben, comento, los argentinos tienen tradición de exportación de carnes y los uruguayos no se quedan atrás. Entonces, miren, en esta cumbre de 1992 se dan las primeras bases para mostrar la importancia del porqué de los sistemas de gestión ambiental. Entonces, como es bien sabido para ustedes, las series de normas ISO 9000 que se refieren a calidad tienen mucha aceptación en el mundo. Por eso es que yo les decía y siempre les recalco, ¿no? Ustedes, como ingenieros industriales, si salen de esta universidad, si salen de la universidad con unas buenas bases de normas ISO 9000, si ustedes saben diseñar, saben implantar sistemas de gestión de la calidad, que muchas de las cosas tendrán que ir a la práctica, pero se llevan un buen fundamento teórico. Si ustedes saben implantar sistemas de gestión de calidad, diseñar, implantar, auditar inclusive sistemas de gestión de la calidad, ustedes pueden migrar y pueden enfrentarse a distintos sistemas, porque estos sistemas de 9000 son la base de los sistemas de gestión. Entonces, a raíz de la aceptación que tienen las 9000, entonces, ya en 1991 se han creado grupos estratégicos de consultas en el ambiente, o sea, para temas ambientales. En el 92 se generan acciones por parte de este grupo y se van articulando ciertas actividades que los miembros de organizaciones, de industrias, de empresas de distintos países representativos, en este caso, miren, Uruguay, nosotros tenemos Chile también en Sudamérica, tenemos Argentina, de alguna manera Colombia ha despuntado en los últimos años. Nosotros tuvimos un auge hasta el 2017, de ahí todo esto se cayó y nosotros ya nos fuimos de caída, ¿no? En todo lo que es normalización, bueno, en todo mismo, pero en normalización también esto se cayó bastante porque nosotros teníamos ya comités, teníamos subcomités que estaban tratando ciertas normas a nivel interno y también se estaba alineando al país a sistemas de normalización internacional. Sin embargo, hay países que no han decaído, como Brasil, como Argentina mismo, como Uruguay.
Colombia mismo ahora ha despuntado bastante. Entonces han hecho distintos esfuerzos en organismos de normalización y han introducido a partir de estos años la importancia de los sistemas de gestión ambiental. Entonces, miren, esta 14001, que es de la serie 14000, se basa en esta norma británica, la British Standard 7750, ¿sí? Donde el BCI es el Instituto Británico de Normalización, que es el equivalente a nuestro país al INEN, ¿no? Entonces, esta serie de normas 14000 tiene inspiración o tiene como fundamento este estándar británico. Así como, por ejemplo, la 45001 tiene como referencia las normas OSAS, y las OSAS son británicas, implantadas en primera instancia en Estados Unidos, a través de OSHAS, que no es lo mismo. La serie de normas OSAS son las normas y OSHAS es la institución que implantaba o que estaba al frente de todos los temas de seguridad. Entonces, miren, los británicos, al igual que los estadounidenses, siempre están al frente de algunas cuestiones. Los japoneses también, los alemanes también. Pero en este caso, miren las 14000. Tienen como fundamento, tienen como referencia este estándar británico, el 7750. Entonces, esta 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez implantados afectará a todos los aspectos de la gestión de una organización. Afecta a todos los aspectos. El tema es que, por ejemplo, una organización que quiere implantar 14001, lo lógico sería que ya tenga 9001, pero nadie le dice implemente 14000 y para eso necesita 9000. No, puede implementar 14000. O sea, no tener implantado 9001 y entrar a implantar 14000. Que la dificultad de implementación será más fuerte si no tiene 9000 implantado. Pero si tiene 9000 ya tiene una buena base, porque ya tiene toda la base de procesos, porque ya tiene toda la base de contextualización de organización, porque ya tiene definido procesos, porque ya tiene definido elementos de procesos, porque tiene definido partes interesadas, porque tiene de alguna manera toda la parte normativa identificada. Entonces, tener 9000 primero que 14 es una ventaja. Sin embargo, lo puede hacer. O sea, una organización, y eso ustedes deben tener claro, una organización, una empresa puede implantar 14000 sin tener 9. Puede implantar 45001 sin tener 9 ni 14. Sí se puede. Pero lo lógico sería que tenga 9, que luego vaya a 14. O que tenga 9000 y que vaya a 45000. O que tenga 9000 y que vaya a 22000. Sería lo lógico, sería lo ideal. Sin embargo, sí puede implantar cualquiera de estas normas sin tener 9001. Entonces, cuando se implanta todos estos criterios, esto afecta a los aspectos de la gestión de la organización, incide en las responsabilidades ambientales y ayuda o contribuye a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, porque se define una buena estructura. Miren aquí la importancia de toda la parte normativa ambiental, ¿no? Cuando se implementa un sistema de gestión ambiental es básico lo que yo les decía, saber aspectos, impactos, métodos de evaluación de impactos, tener bien claro líneas base ambientales, tener bien claro toda la parte de normalización ambiental, toda la parte de normas, de leyes ambientales. Entonces, es fundamental, ¿no? Tener esas bases de gestión ambiental. Al igual que las 9001, estos estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por ejemplo, o sea, estas normas, nuevamente, como las 9001, no tienen
parámetros definidos en cuanto a valores de emisión, valores de descarga de residuos. O sea, no tienen especificaciones técnicas. No se olviden que las que tienen especificaciones técnicas son las normas de productos. Y las leyes como tal tienen especificaciones técnicas. Si, por ejemplo, nos vamos al texto unificado, al TULSMA, ahí vamos a ver valor de emisión de contaminantes al aire, niveles de emisión de ruido, valores y características de parámetros al agua. Esas son especificaciones técnicas que estas normas 14.000 tampoco tienen. No tienen y no es lógico que tengan porque estas normas de sistemas de gestión, en este caso de sistemas de gestión ambiental, no son normas de productos, entonces no tienen especificaciones técnicas. Entonces, esta 14.000 provee a la organización de una serie de procedimientos y pautas para construir y mantener un sistema de gestión ambiental. Entonces, al igual que la 9001, la última versión, esta norma tampoco es una camisa de fuerza respecto de lo que es documentación. La versión 2008 de la 9001 sí era bastante específica en cuanto a documentos, pero la versión 2015 de la 9001 deja abierto el tema documental. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta 14.001, que es de la versión 2015. Entonces, como nosotros debemos tomar en cuenta esta 14.001, en este caso, que es la norma certificable de la familia de las 14.000, le da a la organización una serie de estándares, de procedimientos, de normas, hacia los cuales la organización puede diseñar un sistema de gestión ambiental, puede demostrar que sus operaciones, sus actividades, sus procesos son amigables con el ambiente, está aplicando desarrollo sustentable, está cumpliendo la parte legal ambiental. Dentro del sistema de gestión ambiental se puede absorber y se absorbe toda la parte legal, lo enlaza, es decir, es interesante ver cómo las empresas que implementan sistemas de gestión ambiental tienen bien definido toda la parte legal. Sí, tienen bien identificados los impactos, los aspectos, tienen buenos planes de manejo ambiental y eso es fundamental para diseñar sistemas de gestión ambiental. O sea, lo que ustedes están aprendiendo en impactos es base para las 14.001. Es lo mínimo, o sea, si ustedes van a trabajar en sistemas de gestión ambiental, lo mínimo que deben saber es lo que estamos viendo en impactos ambientales. Entonces, estas normas garantizan que las actividades empresariales sean sostenibles y que en todas sus esferas de acción se concientice a la organización a garantizar mecanismos de cuidado ambiental. Cuando digo esferas, hay organizaciones que están en distintos campos. Por ejemplo, hay farmacéuticas que fabrican medicamentos, pero esas mismas farmacéuticas lo distribuyen, o sea, tienen una actividad de producción y una actividad comercial. Hay farmacéuticas, en nuestro país no se ve mucho, pero las mismas farmacéuticas tienen aseguradoras, o sea, están en una actividad de seguridad médica, de lo que son seguros médicos. Entonces, esa empresa que fabrica medicamentos los distribuye y asegura a las personas. Tiene 3 esferas de acción. Producción, tiene la parte comercial y tiene la parte de seguros. Y esa empresa que si implementa 14.001 debe demostrar que en sus 3 esferas de acción, producción, comercialización y seguros, aplica criterios de gestión ambiental, aplica los lineamientos que le da la 14.000. Entonces, dentro de la familia de las 14.000, la 14.001 es la única certificada, ¿no? Entonces, después de implementar, diseñar, implementar adecuadamente, atravesar auditorías ambientales también,
Las empresas reciben un certificado, ¿no? Una certificación. Y hay otras formas de demostrar que se ha cumplido. Bueno, en nuestro país no es tan extendido, ¿no? Algunas empresas sí lo tienen, pero no es muy común en nuestro país el tema de sellos verdes, que son certificaciones adicionales a los sistemas de gestión y que llevan otro proceso, ¿no? Pero cuando ya se tiene 14001, se quiere obtener sellos verdes, eso es relativamente fácil, porque como digo, la estructura ya la da la 14001 y lo que hay que hacer simplemente es algunas cosas adicionales para que le den estos sellos verdes. Entonces, de alguna manera hemos visto la evolución de la norma 14001. Vamos a ver cómo se planifica un sistema de gestión bajo 14001. Entonces, la 14001 ayuda a las organizaciones a poner en práctica una política que promueve la protección ambiental específica para el contexto de su negocio. Miren, una política ambiental. La política ambiental, al igual que una política de calidad, son declaraciones globales que involucran a toda la organización y que determinan compromiso, que determinan movimiento o movilización de recursos, entre ellos talento humano, y que involucran a toda la empresa. Entonces, el hecho de declarar una política ambiental o una política de calidad no es así nomás, ¿no? O sea, declarar una política ambiental significa movilizar a toda una organización respecto de un sistema de gestión. Entonces, dentro de la pirámide de los sistemas de gestión, acuérdense, dentro de lo que es calidad, se habla de que en esa pirámide están la política y los objetivos como cabeza del sistema de gestión, luego vienen manuales, procedimientos, instructivos. Lo mismo pasa acá. La cabeza del sistema de gestión ambiental es una política ambiental, son objetivos ambientales y luego vienen toda lo que es la documentación. Entonces, este sistema de gestión ambiental fortalece a la organización y la compromete con acciones que vayan a reducir el tema de cambio climático, la protección de los ecosistemas. Esta norma determina, miren esto que es clave, ¿no? La identificación de los aspectos ambientales. Miren cómo aparece esa palabra que es fundamental, por eso es que se le recalca tanto en el tema de impactos. Aspectos ambientales, ¿no? Identifica procesos de evaluación. Y aquí aparece un tema que es fundamental, que lo contiene ya esta versión 2015, lo que es el análisis del ciclo de vida, el ACV, que lo vamos a ver para que ustedes lo tengan como referencia y que manejen algunos conceptos que cuando se encuentren con eso les permita comprender y enfrentarse a algunas situaciones que podrían necesitar dependiendo del área en la cual ustedes se desempeñen. Pero bueno, la idea es darles bases, ¿no? O sea, la idea de ustedes cuando salgan, digan, bueno, eso me enseñaron, eso se mencionó, eso se topó, conozco de ese tema, y ya yendo a la práctica ahí les tocaría fortalecer algunas cosas y aprender ciertas cuestiones en práctica. Entonces aquí el análisis de ciclo de vida es un elemento transversal que tiene la norma. Sí, ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces se habla de objetivos ambientales. Esos objetivos ambientales tienen que considerar factores internos y externos. Ahí habla de contexto, por ejemplo. Miren, esta norma también pide hacer un análisis de contexto, al igual que lo pedía o que lo pide la 9001. Por eso les digo que cuando ya tiene 9001, entrar a sistemas 14000 es más sencillo. Entonces, aquí con la 14001, la versión 2015, cuando se trata de valorar la planificación y el control de la cadena de producción, de la cadena de procesos, la ISO 14001 introduce un nuevo conjunto de requisitos para gestionar e influenciar en los procesos agua arriba y agua abajo. ¿Qué significa esto? Agua arriba es antes de la contaminación. Aguas abajo es después de la contaminación. Y en el centro está la empresa. O sea, la empresa recibe recursos, recibe insumos, recibe
materia prima, los procesa, y cuando los procesa genera un aguas abajo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí aparece este concepto que ustedes lo han de escuchar siempre en lo que es el tema ambiental. Siempre se habla de aguas arriba y de aguas abajo. Aquí está la empresa y esto sería aguas arriba y esto sería aguas abajo. En el centro está la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa utiliza recursos naturales, renovables y no renovables. Utiliza agua, consume, por ejemplo, recursos no renovables fósiles, utiliza materia prima, etcétera. Desarrolla sus procesos y producto de esos procesos emite contaminantes al aire, genera descargas al agua, genera residuos sólidos y se genera aquí un aguas abajo. Entonces, aguas abajo, estos recursos ya están contaminados. Estos recursos respecto de una línea base, porque aquí se tendría que levantar una línea base ambiental, han sufrido impacto y han sufrido cambios. Entonces, aquí esta norma introduce estos términos, ¿no? De análisis de ciclo de vida, de aguas arriba y aguas abajo, donde el punto central de análisis es la organización, sea de productos o de servicios, y siempre se está hablando de aspectos, de impactos. Entonces, cuando nosotros hablamos de aguas arriba y de aguas abajo, debemos incluir las actividades externalizadas, como transporte, envasado, eliminación, así como la adquisición de bienes y servicios. O sea, no sé si analizamos con ustedes eso, me parece que era con el otro curso de sistemas de gestión, pero, por ejemplo, hay empresas que tienen externalizados ciertos servicios. Supongamos que esto es un hospital. Este hospital tiene procesos centrales como lo que es la atención médica y tiene lo que es el tema de emergencias, tiene neonatología, tiene cirugía, tiene todo lo que es el tema de rayos X y ese tipo de áreas, ¿sí? Tiene lo que es rehabilitación, etcétera. Entonces, esa empresa tiene un proceso central que tiene que ver con todo lo médico. Pero, por ejemplo, tiene procesos de apoyo. Un proceso de apoyo es mantenimiento. Otro proceso de apoyo es el tema comedores. Otro proceso de apoyo es el tema lavandería. Tranquilamente ese hospital puede externalizar eso, es decir, puede tercerizar. Puede decir, mire, nosotros somos buenos para lo que hacemos. Tenemos buenos servicios médicos, buenos equipos, buenos médicos, etcétera. Y somos buenos haciendo eso. Sin embargo, nosotros tenemos también otros procesos de mantenimiento, de limpieza, de lo que les decía, de lavandería, y esos los vamos a externalizar. Entonces, este sistema de gestión determina que no, porque eso está externalizado, se va a contaminar, o sea, no se va a considerar dentro del sistema de gestión. Porque si, por ejemplo, ustedes en el hospital necesitan ropa, que necesitan mucha ropa, y se necesita sábanas, se necesita el tema de ropa para los médicos, ropa para los pacientes, toallas, una serie de cuestiones, ¿no? Eso les digo porque yo trabajé un año como jefe de operaciones en un hospital y ahí nosotros teníamos centralizado dentro del hospital, teníamos unas lavadoras y secadoras gigantes y teníamos unas 4 personas a cargo de eso. Pero eso se lo externalizó, se vendieron las lavadoras algunas y secadoras, se dejó las principales para cuestiones de emergencia, pero eso se externalizó también mantenimiento, porque teníamos equipos relativamente nuevos. Entonces, no porque está externalizado, se va a decir, bueno, usted puede utilizar en su industria, en su empresa de lavandería, utilice nomás lo que quiera,
contamine nomás el agua, haga lo que usted tenga que hacer, mientras a mí, como hospital, mientras a nosotros nos entregue nos entregue sábanas, nos entregue toallas, nos entregue ropa limpia, usted sabrá lo que hace en su empresa. O sea, contamine nomás, desperdicie nomás el agua. No, eso no se puede hacer. Este sistema de gestión determina que todo lo relacionado con esta industria, con esta empresa, tiene que estar controlado. O sea, es responsabilidad de la empresa, en este caso de este hospital, pedirle, exigirle a esta proveedora de este sector de lavandería que demuestre que también está siendo responsable con el ambiente. Y si es gente que hace mantenimiento con una empresa, también. Y si es gente que está haciendo el tema por ejemplo, mantenimiento civil, también tiene que mostrar que está siendo responsable con el ambiente. Es decir, involucra a todo. Todos los elementos de entrada, de salida, todos los involucrados tienen que demostrar cumplimiento. ¿Sí? Entonces, ahí está lo que les acabo de decir en última parte de aquí. También tienen que demostrar su cumplimiento con los requisitos legales pertinentes en todo momento. Lo que les digo, ¿no? O sea, no se pueden ellos desligar por el hecho de que son proveedores externos. Tiene que estar todo enlazado. Ya. ¿Qué contiene la 14.000? Miren, la 14.000 tiene una estructura y esta estructura también es la estructura de alto nivel. O sea, tiene 10 puntos de norma, al igual que tiene la 9, al igual que tiene la 45, al igual que tiene la 22 a partir del 2015. Entonces, miren, esos puntos de norma son objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación del sistema de gestión de calidad, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Entonces, en cuanto a lo que es objeto y campo de aplicación, esta norma internacional especifica requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. Puede utilizar para mejorar el desempeño, pero todas las organizaciones deben tener una base de gestión ambiental. O sea, es obvio que todas las organizaciones deben tener un cumplimiento legal de la parte ambiental. Eso ya lo saben ustedes, porque si no, no se puede operar, no se puede trabajar, no se puede desarrollar actividades. Esta norma está prevista para uso por una organización que busca gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática. Es decir, que entienda que la empresa es un sistema que tiene elementos y que esos elementos influyen en su desempeño, en este caso en su desempeño ambiental. Y que debe contribuir o debe demostrar que está contribuyendo a la sostenibilidad, ¿no? O sea, estamos haciendo desarrollo sostenible. Estamos utilizando los recursos, pero estamos preservando los recursos para generaciones futuras. Entonces, en el punto 2, tiene referencias normativas y esta norma no tiene referencias normativas como tal. Luego viene términos y definiciones. Esta norma tiene términos relacionados con la organización y liderazgo, con la planificación, con el soporte y operación, con la evaluación del desempeño y la mejora de todas las definiciones básicas del sistema de gestión. Aquí tiene, por ejemplo, términos referentes a impacto ambiental, aspecto ambiental, lo que es procesos, lo que es el tema de acciones preventivas, tiene riesgos también. Entonces, esta norma tiene una serie de términos que permiten aclarar. Luego viene el contexto de la organización. Al igual que la 9001, miren, esta norma exige que se haga un análisis de contexto. Entonces, esta norma tiene la estructura de alto nivel. Y aquí dice lo que ya les menciono siempre, ¿no? Esto quiere decir que todas las normas de sistemas de gestión contarán con la misma estructura, las 9, las 14, las 45, las 22. Porque a partir del 2015 ya se introduce esto de la estructura de alto nivel, lo cual garantizaba muchas cosas.
¿Quién me dice, si se recuerdan qué garantiza tener una estructura de alto nivel en todas las normas? ¿Qué se garantiza? ¿O qué ventajas trae? ¿Quién me dice? ¿Qué dice? ¿Qué garantiza tener La estructuras de alto nivel? producción de sistemas integrados de gestión, Ujú. Esa es una, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos integrar sistemas teniendo estructura de alto nivel, podemos integrar de mejor manera, es más fácil. Se puede tener puntos comunes, se tiene términos comunes, o sea, por ejemplo, se habla de procesos en la 9. Esa definición de procesos sirve para las 14. Esa misma definición de procesos sirve para las 45 y esa misma definición de procesos sirve para las 22, por decir algo, si tuviéramos un sistema integrado de 4 normas. Entonces, esa es una ventaja. ¿Qué más creen que tiene de ventaja tener esa estructura de alto nivel? Les escucho. ¿Qué dice el señor Pino? ¿Qué ventajas traerá adicional a esa? Ya se mencionó, tener una estructura de alto nivel. ¿Está el señor Pino? Sí, ¿Qué dice? tener el orden a seguir de las cosas para no, ¿cómo se llama esto? Para no, o sea, tener un orden de cómo hacer las cosas prácticamente, como bueno, como es exactamente un instructivo, ¿no? Sin perdernos para ver también migrar a otras normas, como usted había dicho, y también mm, como una mejora continua la estructura de alto nivel. O sea, hasta llegar al final, luego regresa y para seguir mejorando. Ya la estructura de alto nivel proviene de un mejoramiento continuo, claro, porque es una evolución. Hasta el 2008, por ejemplo, las normas tenían, bueno, inclusive hasta el 2014, porque en agosto del 2015 aparecen las primeras normas con una estructura de alto nivel, aparece la 9001, que es la pionera de esto, ¿no? Entonces, claro que viene de un sistema de mejoramiento continuo, que siempre se está cambiando algunos aspectos de las normas, siempre se está mejorando. Entonces, miren, las ventajas son varias, ¿no? Poder migrar, poder integrar los sistemas, tener definiciones y conceptos comunes, tener elementos desarrollados desde un sistema a otro. Por ejemplo, el contexto de la organización que usted hace en 9000 le sirve para 14, le sirve para 22 y le sirve para 45, pero tienen que implementarse ciertas diferencias. Por ejemplo, en 9001 nosotros hablamos de elementos de procesos, por decir algo. Y esos elementos de procesos son entradas que están enviadas por un proveedor. Ese proveedor está diagnosticado, está identificado en el análisis de contexto como proveedor externo. Ahora, ese proveedor externo en el tema de gestión ambiental debe controlar sus entradas de manera que no ingresen elementos que pueden determinar contaminación ambiental a la organización. Porque, por ejemplo, imagínense un proveedor de cuero para una planta de producción de calzado, que no controle el cuero que está entregando y que sea un material que contamina. Si no controla esa entrada, significa que contamina el proceso de
elaboración del calzado. Entonces, ese elemento de entrada, que es el cuero, que es la materia prima, dentro de lo que es procesos ingresa y no nos fijamos mucho en sus características, en sus niveles de contaminación, porque lo estamos enfocando desde 9001. Pero cuando a ese mismo elemento lo enfocamos desde 14001, ya nos preocupamos de ver si ese elemento de entrada puede o no contaminar al proceso. Y ese mismo elemento de entrada bajo 45001, ya lo enfocamos desde el punto de vista de riesgos. Si ese riesgo de contaminación puede ser visto como un riesgo químico, por decir algo. Entonces, miren, un mismo ejemplo enfocado desde 3 puntos de vista, desde 9, desde 14 y desde 45. Entonces, sirve para los tres el tema de enfoque a procesos, pero cada uno tiene sus variantes, cada uno observa lo que le corresponde, y entre los tres, en este caso 9, 14 y 45, controlan adecuadamente lo que a cada uno les corresponde. 9001, procesos. Requisitos, características de entrada. 14001 es elemento de entrada respecto de aspectos e impactos. Y 45001, ese mismo elemento de entrada, pero en función de los riesgos que puede representar. Sin embargo, para los tres sistemas sirve lo que es el enfoque a procesos. Entonces, tiene varias ventajas este tema de la estructura de alto nivel, ¿no? Entonces, en el tema del contexto se incluyen requisitos relacionados al entendimiento del contexto externo e interno. Miren, se habla de un contexto interno, porque, por ejemplo, usted, como encargado de un departamento, de un proceso, usted puede ser el jefe de producción de una empresa. Y su contexto externo como jefe de producción es otros departamentos y otros elementos que no están dentro de su departamento. O sea, usted tiene un contexto interno y externo para su situación. O sea, es algo como esto, ¿no? Usted es el jefe de producción. Este es el departamento de producción. Dentro del departamento de producción usted tiene elementos internos. ¿Qué tiene? Tiene personal, tiene equipos, tiene máquinas, elementos internos que están aquí metidos. Pero acá tiene elementos externos. Tiene otras personas de otros departamentos. Tiene otros procesos. Tiene otros departamentos como tal. Estos elementos son externos a su proceso, a lo que usted está a cargo. ¿Sí? Entonces, depende del enfoque. Ahora, aquí tiene elementos internos y acá tiene elementos externos a su departamento. Pero si usted es el gerente de la empresa y está a cargo de todos estos departamentos, de todos estos procesos, usted en cambio acá tiene otras empresas, tiene otros elementos externos que considerar. Es otro enfoque. Aquí, estos departamentos son elementos internos a la empresa y estas empresas son elementos externos a la empresa. Entonces depende del enfoque, ¿no? Porque usted, por ejemplo, puede implementar un sistema de gestión de calidad para su proceso de producción. Y para su proceso de producción usted ve lo que es interno y lo que es externo. O usted puede diseñar un sistema de gestión de calidad para toda la empresa, para todo esto, y ve lo que es interno y ve lo que es externo. Deme un minutito ahí.
Entonces, miren, se pueden dar ustedes cuenta de que el análisis de contexto sirve para los sistemas de gestión que ustedes quieran enfocar, ¿no? Pero sus distintas variantes. Entonces, esta norma también establece requisitos relacionados con la identificación de las partes interesadas, al igual que el resto de normas, y la necesidad de tomar en cuenta estas informaciones para definir el alcance del sistema de gestión ambiental, porque ustedes pueden, por ejemplo, pensar que no se deben incluir a los proveedores en el sistema de gestión ambiental, y si se incluye, porque como les decía, es que ustedes son empresa y ustedes tienen un proceso de, espérenme aquí, un proceso de producción. Entonces, lo que ingresa a su proceso tiene que estar controlado desde el enfoque de impactos y aspectos. Si aquí tiene N proveedores, todo lo que ingresa de esos proveedores tiene usted que controlar respecto de aspectos e impactos, si estamos en 14.001. Y como también debía controlarlo respecto de requisitos cuando estaba en 9.000, como debe controlarlo respecto de riesgos cuando está en 45.000, como debe controlar respecto al tema de inocuidad cuando está en 22.000. Y el enfoque de procesos sigue sirviendo para cualquier sistema de gestión. Por eso es que les digo que el tema de procesos es fundamental, ¿no? Ya. Aquí aparece el tema del liderazgo. Miren, esta norma tiene tres puntos bajo lo que es liderazgo. 5.1, liderazgo y compromiso. 5.2, política ambiental. 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Entonces, aquí se requiere o se define la necesidad de alinear el sistema de gestión ambiental a las estrategias de la organización, así como considerar el impacto del desempeño ambiental durante la planificación estratégica. Aquí se habla de direccionamiento estratégico, ¿no? El direccionamiento estratégico se puede hacer con análisis FODA, con análisis PESTEL, y se habla de alinear la organización a ese direccionamiento, o sea, que las políticas empresariales incluyan políticas ambientales, políticas de calidad, políticas de seguridad y salud. Y eso está en el tema de direccionamiento estratégico. Entonces ahí se involucra liderazgo, ¿no? Luego viene la planificación del sistema de gestión, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Miren, aquí sigue estando el tema de riesgos, pero en este caso se enfoca mucho a lo que son riesgos ambientales. En las 45.000 se hablará mucho de lo que son riesgos de seguridad y salud. En la 22 se habla de riesgos referentes a inocuidad. Entonces, en esta sección, miren, se introduce el concepto de riesgos, aunque un tema que ya se maneja en la versión actual del documento a través de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales y requisitos legales. Entonces, aquí el tema de riesgos es mucho más amplio y se observa cómo introduciendo el enfoque a riesgos en el tema de gestión ambiental se mejora. Entonces, miren, nosotros cuando estamos evaluando impactos dentro de lo que es la materia de impactos ambientales, no mencionamos muchos riesgos, pero nosotros podríamos mejorar esa evaluación de impactos enfocando a riesgos y entendiendo los impactos como elementos que se generan producto de un riesgo presente. Y los aspectos ya son riesgos como tal. Y esos riesgos, una vez que se evalúan los impactos, tienen ya valores y se puede empezar a clasificar los niveles de riesgo. Entonces, algo interesante también que tiene esta versión de norma es que los aspectos ambientales no deben limitarse solamente a la parte operacional, sino también cómo impacta el producto o servicio en el medio ambiente. O sea, esta norma lo que dice es, miren, a ver, ustedes son empresa
Ustedes tienen aspectos e impactos al interior de la empresa, ingresan elementos y ustedes tienen procesos. En estos procesos se dan aspectos y por ende se generan impactos. Ustedes entregan el producto aquí al cliente. Aquí hay un cliente que recibe este producto. Y lo que dice la norma es que usted no debe olvidarse, porque ya entregó el producto, de lo que pasa después, sino que la norma introduce el análisis de ciclo de vida para decir que cuando recibe el cliente este producto hay que saber cómo lo va a usar y cómo lo va a desechar. Entonces ahí cerramos el ciclo. Esta empresa tendrá procesos, por ejemplo, de diseño de productos. Un proceso. Tiene un proceso de producción. Segundo proceso. Tiene un proceso de entrega, de ventas, de despacho, lo que sea, dependiendo de la magnitud de la empresa. Tercer proceso. O sea, hay un proceso de uso. Cuarto. Hay un proceso de desecho, es decir, de disposición final del producto. Entonces, lo que la norma dice, a ver, usted no solamente se debe preocupar del diseño, de la producción y de la entrega. También hay que preocuparse del uso y de la forma como se va a desechar. Por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de empresas, por la cultura y por las limitaciones que tenemos, mencionan al diseño, la producción y la entrega. Pero no hay elementos de control de la forma de uso y de la forma de desecho. El mismo hecho de que, por ejemplo, nosotros en las casas no clasifiquemos los residuos, por ejemplo, en otros países, si usted está en, no sé, usted está en Francia, está en Italia, está en España, allá se clasifican los residuos desde la casa. Entonces hay vidrios por un lado, el tema orgánico por otro lado, plásticos por otro lado, papel, y hay 4 o 5 tachos en la calle, ¿no? Cada tacho para el tipo de residuos. Y luego pasan vehículos recolectores que recolectan el residuo que les corresponde. Y luego ellos llevan al tema de reciclaje o al tema de reutilización dependiendo del residuo. Entonces, eso determina que ya se está preocupando en el uso y en la forma de desechar. Ya se cierra este ciclo. Pero ¿qué pasa en nuestro caso, no? Ustedes han de haber visto o dense en cuenta, ¿no? Ustedes llegan a ciertas instituciones, por ejemplo, universidades que son, por ejemplo, les pongo la San Francisco de Quito, que es una universidad súper costosa. Usted llega, ingresa y es todo súper organizado, súper limpio, y va caminando por ahí por las instalaciones y se encuentra con que hay tachos, ¿no? Para papel, para plásticos, para material orgánico, para vidrio. Ah, bonito, o sea, qué chévere, ¿no? Esté todo eso clasificado. Pero resulta que cuando recogen esto le ponen en un mismo tacho y cuando llega el carro mezcla todo, o sea que esto de aquí no tiene sentido. Se rompió esto. Eso es lo que nos pasa, porque no tenemos cultura, porque no tenemos normas, porque no tenemos recursos, ¿sí? Entonces, esta norma lo que pretende es que se cierre el ciclo, que vaya de la cuna a la tumba. Ahí se habla de análisis de ciclo de vida y en el análisis de ciclo de vida se dice de la cuna a la tumba. De la cuna es de donde se diseña y la tumba es cuando se desecha, atravesando por todas las etapas. Por eso es que este análisis de ciclo de vida es un ciclo donde están las distintas etapas, ¿no? Lo que yo les digo, viene el diseño, viene la producción, la entrega, el uso y el desecho. Este desecho es la tumba y este diseño es la cuna. Entonces,
Aquí es importante destacar que la norma no exige una evaluación del ciclo de vida. O sea, la norma deja abierto porque para hacer análisis de ciclo de vida hay distintas metodologías. Eso es un poquito ya más avanzado porque inclusive se hace ahí análisis de flujos de masa, análisis del tema de energía, o sea, lo que son balances de energía, balances de masa. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Miren, esto es más bien como introductorio, ¿no? O sea, lo que quiero que les quede a ustedes son algunas situaciones y quiero que no se olviden ciertas cosas, porque el tema es súper amplio para tratar en una materia. Y al menos ustedes que se vayan sabiendo lo que son los sistemas de gestión ambiental, la estructura, que se vayan con ciertos conceptos de ciclo de vida, con lo que es aspectos, impactos, que sepan cuáles son las normas certificables, qué significa certificar, quiénes son las certificadoras, qué significa acreditar. Ese tipo de cosas es lo que quiero que ustedes no olviden, o sea, que se lleven esos conceptos, porque, porque este tema es bastante amplio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? A ver, les pregunto yo entonces. A ver, señor Guana, ¿a qué se refiere el análisis de ciclo de vida? ¿Qué es? Ya, ¿y qué garantiza ese análisis de ciclo de vida? O sea, ¿para qué se aplica? ¿Qué es lo que se busca con ese análisis de ciclo de vida? Señor Guananga, ¿qué se pretende con el análisis de ciclo de vida, señor Guananga? Lo que busca el análisis de ciclo de vida es considerar los aspectos e impactos en todas las etapas de la vida de un producto, desde la cuna, es decir, desde cuando nace hasta cuando muere el producto, la tumba. Entonces ahí se evalúa, se considera todos los aspectos e impactos, todos los flujos que hay, elementos de entrada y elementos de salida, y cómo esos elementos van a afectar al ambiente en todas las etapas del ciclo de vida del producto. Si usted tiene a la mano, por ejemplo, una botella de agua, usted está usando esa botella de agua. Y en el uso de esa botella de agua, usted está generando impactos y aspectos. El hecho de que usted consume el agua genera un aspecto que es consumo de un recurso renovable que es el agua. Y genera un impacto que es reducción de los recursos renovables. Cuando usted decide botar esa botella de agua, genera un aspecto que se llama disposición del envase y genera un impacto que se llama contaminación del suelo y otro impacto que se llama reducción de recursos no renovables o agotamiento de materias primas. Entonces, solamente en ese ejemplo, miren, en dos etapas, el uso, un uso simple, tomarse un sorbo de agua, tomarse una botella de agua y poner esa botella al tacho, ahí analizamos aspectos e impactos y vemos cómo estamos afectando al ambiente en algo tan simple como es. Apenas en dos etapas, en uso y en desecho. Pero el análisis de ciclo de vida va más allá, o sea, va desde el momento en que alguien diseñó la botella de agua.
Alguien produjo la botella de agua. Alguien llenó esa botella ya con agua y alguien entregó al cliente. Y uno de los clientes es usted, que está consumiendo esa agua. Entonces se cierra el ciclo y se define cuáles son los aspectos y los impactos, y esos aspectos generan impactos y esos impactos generan contaminación, generan reducción de recursos, generan afectación al ambiente. Denme ahí un minutito. Ya, entonces ahí se introduce el análisis de ciclo de vida, ¿no? Y esta norma también destaca la necesidad de que la organización debe tener uno o más indicadores para demostrar el desempeño ambiental. Por ejemplo, un indicador, supongamos que ustedes están trabajando en una fábrica de papel, ¿ya? Y para fabricar papel, denme ahí un minutito. Entonces yo les decía, ¿no? Supóngase que usted está trabajando en una fábrica de papel. Usted tiene una planta de producción de papel y para producir papel utiliza mucha agua, grandes cantidades de agua. Entonces usted saca un indicador que se llama consumo de agua, consumo de agua. Y ese consumo de agua, usted lo expresa como metros cúbicos de agua por día. Y usted parte de una base y dice que su consumo actual de agua es de, yo qué sé, 450 metros cúbicos de agua al día. Estamos hablando de una fábrica de papel, ¿no? Ellos consumen mucha agua. Entonces, este indicador, si usted lo maneja bien, le va a permitir demostrar que su desempeño ambiental está mejorando. Entonces, usted hace una serie de acciones al proceso y decide, por ejemplo, reutilizar el agua y reinyectar, por ejemplo, a otra etapa del proceso o a otras etapas. Usted decide, por ejemplo, canalizar esta agua, captar, tratar esta agua y con un tratamiento mínimo volver a inyectarla a otra etapa del proceso. Estas acciones que usted ha hecho son acciones que mejoran su desempeño ambiental. Y usted dice, mire, ahora mi consumo de agua es de 285 metros cúbicos día. O sea, hay una variación en el consumo de agua. 450 menos 285. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto hay aquí? 155. 450 menos 285. 15, 300, 100, 400, 165, ¿no? Es así. ¿Me confirman? Sí, 665. Ya, entonces miren, usted mire mi desempeño ambiental respecto de un indicador que es consumo de agua. Pero usted puede hacer una serie de cosas, introducir una serie de indicadores que mejoran su desempeño ambiental y que en la práctica demuestran que usted está aplicando acciones que efectivamente están dando resultados respecto al desempeño ambiental. Entonces, esta norma le exige, le pide que usted diseñe indicadores que le permitan demostrar su desempeño ambiental. Y aquí aparece, miren, los sistemas de gestión ambiental hablan de lo que es control operacional, un término que es fundamental que ustedes deben aprender, es el control operacional.
El control operacional en las 14.001 determina el control que usted aplica al proceso como tal, a elementos del proceso. Por ejemplo, si usted está utilizando esto de agua, si usted quiere mejorar su desempeño ambiental a través de control operacional, por ejemplo, puede identificar que en ciertas partes del proceso usted tiene válvulas que presentan problemas, que presentan fugas, o que no son válvulas precisas. Por ejemplo, esto es una válvula de compuerta y usted tiene que migrar, por ejemplo, a válvulas tipo mariposa, porque esas válvulas le permiten regular mejor los caudales. Entonces, su control operacional va a un elemento del proceso que son las máquinas. Y en este caso, a las válvulas. O sea, el control operacional determina que usted controla elementos del proceso que garantizan la mejora en su desempeño ambiental. Entonces, las acciones que usted aplica de gestión ambiental, de mejora de su desempeño, tienen que ver con controles operacionales, pero tienen que estar en el marco de indicadores. Y esos indicadores usted tiene que diseñarlos, tiene que alimentarlos, es decir, alimentarlos con información y tiene que demostrar resultados. Por ejemplo, aquí miren ese resultado, 165 metros cúbicos de agua que se utilizan menos en el día. Eso significa mucho dinero. Y eso demuestra que usted está mejorando su desempeño ambiental. Ya. Luego viene una etapa de apoyo. Aquí se habla de recursos. Aquí dentro de recursos está, aunque no es un recurso, está el tema de talento humano, competencia de ese talento humano, toma de conciencia de la realidad en cuanto a gestión ambiental, comunicación, información documentada. En cuanto a operación, miren, ese es el tema central. Este sería el corazón del sistema de gestión. Planificación y control operacional, lo que ya les dije. Preparación y respuesta ante emergencias. Este borrador, o sea, esta norma, trae lo que es también el tema de cadena de valor. Y claro, la cadena de valor viene de lo que es procesos. Entonces, la cadena de valor determina interrelación. Y esto establece requisitos para controlar o influenciar los procesos claves, para también los externalizados. Incluso capturan los procesos que están detrás del diseño y desarrollo de los bienes y servicios. Entonces se llega al punto de que se controla todos los elementos del ciclo de vida del producto, inclusive en el diseño. Entonces, en el diseño usted está diseñando una botella plástica y tiene gente diseñando en computadoras detrás de un computador utilizando software. No sé, utiliza AutoCAD, utiliza SolidWorks, utiliza Rhino, utiliza CATIA, no sé, los que ustedes manejen. Supongo que manejan 3D al menos, AutoCAD, ¿o no? Sí manejan AutoCAD 3D. Les pregunto. Sí, ¿Con más o qué menos, hacen sí. diseño? Ya, o sea, ustedes han visto AutoCAD 3D, ¿no es cierto? Entonces, ese es un programa de diseño. Usted está frente a su computador y está diseñando una botella. Entonces, vamos a ver qué aspectos y qué impactos usted genera. Entonces, usted consume recursos, consume energía eléctrica, consume papel, está utilizando equipo de oficina, mobiliario, escritorios, sillas, etcétera, y está generando aspectos e impactos. Entonces alguien podría decir, dejemos de lado el diseño de la botella y entremos a producción. Entonces no, en este caso esta norma lo que dice es lo que les digo, ¿no? El análisis de ciclo de vida es desde la cuna a la tumba, todas las etapas, y ver cómo en esas etapas se generan aspectos e impactos. Algo que tiene también esta 14.001-2015 es la adopción de un enfoque basado en procesos para administrar la organización. Y este es un requisito que ya forma parte de la 9001. Entonces, miren cómo se van articulando los sistemas de gestión. El 9 es evaluación del desempeño, seguimiento, medición y análisis, auditorías internas, revisión por la dirección.
Entonces aquí se introduce todo lo que es la evaluación del desempeño. Esto incorpora la perspectiva de la cadena de valor en el impacto de la organización. Otro punto importante en el 9 es el fortalecimiento de los requisitos relacionados a la evaluación del cumplimiento, la introducción del tema del mantenimiento del conocimiento y entendimiento del estatus de cumplimiento. Entonces, miren, la 9001 ya hablaba de la gestión del conocimiento. Y la 9001 decía que en la organización básicamente hay dos tipos de conocimiento. Hay el tácito y el explícito. Y la gestión del conocimiento se la hace a través de la gestión del talento humano. Y se habla de cuestiones de selección de personal, de capacitación. Entonces aquí se introduce y se trae desde la 9001 esa gestión del conocimiento. Y aquí sobre todo se habla de que se tiene que mantener y entender el estatus de cumplimiento de la gestión de ese conocimiento. Entonces, estos son algunos cambios de la 14001 que definen o determinan el diseño del sistema de gestión. El tema de mejora, aquí se habla de generalidades, no conformidad y acción correctiva. Miren, a pesar de que esta norma ya introduce lo que es gestión del riesgo, esta norma sí habla de acciones correctivas, o sea, de acciones antes de que pase el evento y después de que pase, porque las correctivas son después de que pase el evento. Sin embargo, también se habla de preventivas, ¿no? Acciones preventivas, a pesar de que ya está implementado la gestión del riesgo. Ya, hasta aquí preguntas. A ver, yo les pregunto, ¿cuál es el elemento central de esta norma? ¿En qué se centra esta norma, señorita Chico, la 14001? ¿De qué habla la 14001? ¿Qué trata? ¿Qué busca? Señorita Chico, ¿está o no? No está. Señor Guamán, Sí, Inge. ¿cuál es el elemento central? O sea, ¿qué es lo que trata esta norma? ¿Qué es lo que busca? Bueno, según lo que yo entendí, la norma 14001 exige que las empresas creen un plan de manejo ambiental en el cual incluyan los objetivos y metas ambientales. ¿Ya? ¿En base a qué? ¿En qué basa su accionar esta norma? O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hace la norma? ¿Cómo mejora o busca la mejora del desempeño ambiental de las organizaciones? ¿Qué dice, señor? Está la señorita Chico. A ver, vamos con señor Álvarez. Eh, lo que se busca es identificar los aspectos de impactos que genera el ciclo de vida del producto, Inge, desde su diseño hasta su desecho. Ya, el elemento central es el tema de aspectos e impactos. Introduce el concepto de análisis de ciclo de vida, que no es más que una técnica que considera al producto desde que nace hasta cuando muere. Es decir, desde cuando se lo diseña, se lo fabrica, se lo utiliza y se lo desecha.
Y a ese enfoque se le llama de la cuna a la tumba. Y en todas esas etapas se busca identificar aspectos e impactos y ver cómo esas acciones afectan al ambiente. De la 14001 tiene que ver con lo que es la mejora del desempeño ambiental, con acciones concretas en cuanto a aspectos e impactos, ¿no? Y esta norma introduce lo que es la técnica de análisis de ciclo de vida. Aunque la norma no dice, no llega a pedir, por ejemplo, la evaluación de análisis de ciclo de vida, pero sí determina que se debe implementar. Entonces ahí se introduce una técnica que nosotros vamos a ver también y la vamos a entender. Y hay, por ejemplo, software para eso. Hay software especializado para lo que es análisis de ciclo de vida que también se puede aplicar y que en la facultad, en la carrera estamos tratando de conseguir. Ojalá ya, bueno, ustedes ya no van a ver eso, pero para el próximo semestre se va a tener ya ese tipo de software para aplicar esas técnicas. Ya, preguntas hasta aquí. ¿Sí está claro esto? ¿Sí están ahí? Ya, entonces miren, vamos a ver lo que es la implementación de la 14.000, ¿no? Entonces, miren, respecto de lo que es el ciclo PHBA, algunos puntos de la norma se agrupan y miren, esto es importante y es súper interesante que el punto 4, el 5 y el 6 están en lo que es planificar, en la etapa de planificación, en la etapa de hacer o de ejecución está el punto 7 y 8, en la etapa de verificación está el punto 9 y en la etapa de actuación, o sea, de lo que es mejora como tal, está 10 mejora.
¿no? Entonces, así se implementa, o sea, significa que, por ejemplo, si se requiere diseñar un sistema de gestión ambiental, primero se tiene que aplicar 4, 5 y 6. Ventajosamente, inclusive está en orden. Esta norma es de alguna manera muy amigable porque está en orden. Miren, planear 4, 5 y 6. Hacer 7 y 8. Verificar 9 y actuar 10. La 9 no es tan simple como esta. La 9 tiene puntos, por ejemplo, en planificar tiene 7, tiene 4, tiene 5. En hacer aparece 6 y así. Entonces esta norma inclusive es más fácil de implementar que la 9 en el sentido de que se sigue una secuencia muy lógica. Ya aquí se habla de procesos de auditoría, entonces como cualquier norma ISO, esta norma tiene cabida a lo que es auditoría, si se puede auditar con 19011, y viene ya el tema de evaluaciones, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el análisis de ciclo de vida. Ya, aquí les voy a compartir. Si pueden ver la presentación. Sí, Ya. Entonces verán, el análisis de ciclo de vida, ¿no? Primero, conceptos. Entonces, aquí se tiene cómo las industrias han reaccionado en el tiempo a lo que son los problemas ambientales. Entonces, se empieza a pensar o a concientizarse respecto de lo que es la gestión ambiental desde los años 70. Luego se evoluciona a 80, 90 y hoy llegamos al 2020 y en realidad esto está pensado más bien desde el 2000 y es desde el 2000 donde se toma como referencia para lo que está pasando hoy. Entonces al inicio se hablaba de tecnologías de limpieza, al final de la línea, tapando agujeros con costes extras. O sea, al final de la línea significa aguas abajo. Luego ya se pensó en ir al proceso, o sea, meterse al proceso como tal y se introdujo el concepto de producción más limpia. Aquí se habla de sistemas de gestión ambiental, por fin, ya en el 90 se habla de gestión ambiental. No se olviden que desde el 82, 78 ya se habla de gestión ambiental y se habla de eficiencia de los procesos. Hoy se habla de productos más limpios, productos para servicios, tecnologías sostenibles, modelos de negocios sostenibles y se introduce también lo que es el ecodiseño. Desde el diseño mismo de las piezas, de las partes, de los productos, ya se introduce conceptos ecológicos. Entonces, aquí hay unos conceptos básicos que debemos entender. El tema de intervención histórica sobre los contaminantes. Se habla de un cambio de concepción, se habla de la instalación limpia, un producto limpio en toda su vida. Entonces aquí empieza a tomar preponderancia lo que es el análisis de ciclo de vida. Se busca evitar las transferencias de cargas ambientales entre instalaciones, por ejemplo, por cambios de procesos, entre áreas geográficas, entre vectores ambientales, entre categorías del impacto ambiental y en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí se habla de matrices, ¿no? Se habla de la matriz agua, de la matriz aire, de la matriz suelo. Y se habla de la matriz social. Entonces, no podemos nosotros transferir contaminación de una matriz a otra, lo que antes pasaba, ¿no? Por ejemplo, miren lo que es el caso Chevron aquí en el Ecuador. Ellos transfirieron la contaminación de una matriz a otra. De la matriz suelo la transfirieron a la matriz agua, porque todas esas piscinas de crudo, por efectos de lixiviación, por efectos de filtración, llegaron al mar freático y eso contaminó el agua. Se fue a la matriz de los componentes vivos, a las plantas, a las personas, porque esa agua fue bebida por las personas y generó contaminación a las personas, daños a las personas, cáncer, una serie de malformaciones, etcétera. Entonces, eso es transferir la contaminación de una matriz a otra. El análisis de ciclo de vida busca evitar eso. Lo que pasa, por ejemplo, vamos a cuestiones extremas.
el caso de Chernobyl. Sí saben lo que es Chernobyl, ¿no? ¿Sí saben o no? Les pregunto. Señorita Zurita, ¿sí sabe lo que es Chernobyl? Sí, incluso había había visto una película Ya, de, ¿de qué se trata Chernobyl? de una explosión que hubo en bomba nuclear. ¿Cómo es una explosión nuclear que hubo en la planta de Chernobyl? Ya, es una central nuclear, ¿no? De la era soviética. Está ahora en lo que es el territorio de Ucrania, donde hubo un problema con una central nuclear. No hubo control, se generó una explosión, se generó fuga de radioactividad y ese es un problema que es considerado el peor desastre nuclear de la historia. Entonces, miren ahí, esa radiación intentó transferirse de una matriz a otra y se transmitió, o sea, se fue de una matriz a otra. ¿Por qué? Porque producto de la explosión se dio una nube que llevó radiación a distintos sitios y contaminó el agua, mató especies, todo ese lugar es inhabitable hasta hoy. Sin embargo, lo que se ha buscado es encapsular eso. Y por ejemplo, imagínense en la cápsula que contiene a la central esta de Chernobyl, es una cápsula que tiene plomo, que tiene concreto, que tiene acero, y me parece que es 5 veces la altura de la Estatua de la Libertad, ¿sí? Entonces es una cápsula inmensa y tiene un espesor, me parece que tiene de espesor 14 metros, me parece que tiene de espesor. Entonces, lo que se busca ahí es evitar la transferencia de la contaminación radioactiva de una matriz a otra. Es decir, se busca que esa contaminación quede encapsulada. Eso es lo que se pretende. Entonces, lo que hace el análisis de ciclo de vida es que la contaminación no debe transferirse de una matriz a otra. Eso es fundamental en el análisis de ciclo de vida. Es un concepto transversal del análisis de ciclo de vida. Entonces, dentro del análisis de ciclo de vida, se debe saber qué mismo es el ciclo de vida. Es un conjunto de etapas de un producto desde la extracción y procesamiento de las materias primas, la producción, comercialización, transporte, uso y mantenimiento, hasta la gestión final cuando llega a su fin de vida útil. O sea, es todas las etapas, ¿no? La suma de todas las entradas de materia y energía, inputs, o sea, entradas y salidas de residuos y emisiones, outputs, constituye el impacto ambiental del producto. Entonces, es un concepto bastante innovador. Es un concepto que, por ejemplo, para nuestro medio es muy nuevo. En nuestro medio casi nadie hace análisis de ciclo de vida, pero, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ellos esto lo tienen como algo fundamental. Entonces, miren, hay una primera etapa, extracción y procesado de materias primas, se lleva a la producción, luego al embalaje y distribución, luego al uso y mantenimiento y luego el fin de vida, el fin de la vida del producto. Y ahí se dan técnicas como el reciclaje, el reuso, la reinyección de los productos. Entonces, inclusive esto ya se pone en el marco de la economía circular. El análisis de ciclo de vida tiene unos orígenes, miren, aquí aparece la ISO 14040, es una guía para aplicar análisis de ciclo de vida. En 1993 se dijo que el análisis de ciclo de vida es un procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y ambientales correspondientes a un proceso o una actividad que se efectúa identificando los materiales y la energía utilizada y los vertidos al entorno. La evaluación se realiza en el ciclo de vida del producto, del proceso, incluyendo la extracción y tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la distribución, el uso, el reciclado, la reutilización y la disposición final. ¿Sí? Entonces, ese es un concepto de ciclo de vida. Acá viene otro, ya en el 97, el concepto se amplía, el concepto se afina. Entonces se dice que es una técnica para determinar los aspectos ambientales. Miren aquí, ¿no? La preponderancia de tener bien claro lo que es aspectos. Porque usted, como yo les dije en impactos, si usted sale sabiendo bien esto de aspectos, impactos, usted puede aplicar en una serie de cuestiones, no solamente para evaluar impactos, sino, por ejemplo, para hacer análisis de ciclo de vida.
Entonces, para determinar aspectos e impactos ambientales asociados con un producto, compilando un inventario de las entradas. Ahí, por ejemplo, se hace un análisis de flujos de masa o un flujo de energía, que es un poquito más avanzado, y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos de estudio. Entonces, miren, ¿qué considera el análisis del ciclo de vida? Entradas, materia prima, energía. Aquí hay un proceso de extracción de materiales, producción, distribución, uso, mantenimiento, fin de vida. O sea, aquí está metido el producto. Y como salidas se tienen coproductos, por ejemplo, supóngase vamos a fabricar o vamos a producir cerveza. Entonces, para la cerveza necesitamos cebada. Pero los residuos de la cebada en el campo se pueden utilizar en otros productos, por ejemplo, para hacer polímeros. Esos polímeros son coproductos de la cerveza. Si esa cebada se calienta, claro que se calienta dentro de algunos procesos, se generan emisiones, consume combustible. Y sin embargo, a pesar de que la mayoría de la cebada se utiliza, siempre se están generando residuos. Residuos de agua, residuos de materia prima, etcétera. Se generan salidas. Entonces tenemos un enfoque nuevamente a procesos. Esto no es más que procesos. Y miren la importancia de manejar bien procesos. Entonces, miren el ciclo de vida de un pan de molde. ¿Sí saben lo que es un pan de molde? No. Sí, es al que le dicen como el Supán. Ya. Entonces, mire, nosotros tenemos calor, transporte, harina, producción, se generan residuos, coproductos, transporte, se generan ingredientes. Y miren, ahí hay una serie de flujos, ¿no? De flujos desde que se ingresan los materiales, aquí arriba, ingreso o corrida de materiales, manufactura, distribución, consumo y uso y disposición. Entonces, en cada una de las etapas hay contaminación. Por ejemplo, todo lo que es azul son entradas. Sí, todo lo que es de este color, ¿qué color será este? Pues? ¿Qué color es este? ¿Quién me dice? Verde, limón. Algo así, ¿no? Parece un verde. Y un verde limón, no sé. Estos son residuos. Y estos son procesos. Y estos de aquí son procesos de transporte. Entonces hay entradas, hay producción de residuos, hay procesamiento, o sea, cambio, agregar valor. Entonces, en cada una de estas etapas, desde que ingresan los materiales, se manufactura, o sea, se produce el pan, se distribuye el pan, se consume el pan y se desecha, no necesariamente el pan, tal vez los empaques, lo que sea. Hay entradas, hay producción de residuos, hay procesos y hay actividades de transporte. Entonces, un simple pan analizado desde el ciclo de vida genera estos flujos. Y aquí podemos aplicar una serie de cosas, empezar a evaluar impactos, podemos hacer análisis de flujos de masa, flujos de energía, podemos pensar en cómo optimizar el uso de esta materia prima y de aquí sale tranquilamente para una tesis. Solamente del pan de molde ya saldría para una tesis. Inclusive puede salir para una tesis de maestría, aplicando análisis de ciclo de vida. Entonces es una técnica que es muy detallada y que considera una serie de elementos. Entonces miren aquí, de la cuna a la tumba, ¿no? Lo que es, por ejemplo, un producto para lo que es nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son electrodomésticos, ¿no? Y dentro de lo que es electrodomésticos hay etapas de distribución, de instalación. Hay ciertos productos que requieren instalación. Entonces se habla de la extracción de materiales y procesamiento, el transporte de esos materiales a la planta de manufactura, luego la distribución de esos electrodomésticos a los sitios, luego la instalación, luego el uso, el mantenimiento, reparación y luego el desecho. Entonces miren cómo antes solamente se pensaba aquí, de la puerta a la puerta, es decir,
en la empresa, a la entrada y a la salida de la empresa, pero ahora se cierra el ciclo, desde cuando se obtiene la materia prima, por ejemplo, yo que sé, una secadora, tiene acero, tiene polímeros, tiene componentes electrónicos, tiene materiales metálicos que no necesariamente son acero, sino puede ser latón, puede ser plomo, etcétera. Y eso determina una serie de materias primas. Estas materias primas se llevan a la planta de producción y hay una etapa de transporte. En la planta de producción se manufactura y se obtiene la secadora. Esta secadora, si es que vamos a exportar, la llevamos por avión, por barco, y si es distribución interna, por vehículos. Luego la instalamos, vienen los técnicos, instalan la secadora. Luego la usamos, le damos mantenimiento. Por ejemplo, la secadora siempre hay que tener cuidado con los fusibles, siempre hay que tener cuidado en utilizar válvulas industriales porque se queman, ¿sí? Tienen tarjetas que hay que siempre estar revisando. Y una vez que la secadora ya se ha utilizado, se la desecha. Entonces, esto en el caso de una secadora. Y se piensa de la cuna a la tumba, ¿no? Antes, por ejemplo, y en nuestro país mismo siempre se piensa de la puerta a la puerta. O sea, nos interesa saber lo que entra y lo que sale en la planta. Y no pensamos en estas etapas, en la extracción de materia prima, no pensamos en el transporte, no pensamos en la distribución, en la instalación, en el mantenimiento, en el uso, peor en el desecho. Entonces, este análisis de ciclo de vida cierra el ciclo, ¿no? Considera etapas que se deben considerar como tal. Ya. Quedemos ahí. Verán, de esta clasecita yo la siguiente clase les voy a tomar una prueba, ¿no? Me digan algunos conceptos súper básicos. Entramos a la siguiente clase. ¿Cuándo es la siguiente clase de Norma? Ya el lunes, dije. El lunes. Entonces el lunes apenas entramos, es una pruebita de 5 o de 10 minutos, pueden ser unas 5 o 10 preguntas de lo que es análisis de ciclo de vida y de lo que es la 14. Rendimos esa prueba rapidito y continuamos clases. ¿Sí? Ya, dije. Ya. Entonces quedemos ahí. Nos vemos con ustedes esta semana en Impactos, creo, o ya no. Sí, ¿no? El viernes. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, el jueves en Impactos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vemos mañana. Ya, pues que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, dije. Hasta luego. Que Hasta pasen luego, bien. Hasta Inge. luego. Hasta Que luego, pasen Inge, bien. pase bien. Hasta luego, que pase bien. Hasta luego. Hasta luego.
el sistema Westinghouse. De acuerdo al procedimiento y a la teoría que estamos manejando, pues continuamos con lo que es el sistema Westinghouse. El sistema Westinghouse, recordemos, como habíamos mencionado anteriormente, que es la herramienta que nos va a permitir a nosotros, como especialistas, ¿verdad?, como evaluadores de este sistema de tiempos, a pues obtener un valor a través del cual vamos a calificar el trabajo que desarrolla